Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ella lo dejó porque era pobre, sin saber que se convertiría en millonario. Greenville, un pueblito tranquilo enclavado en el corazón de Ohio, parecía congelado en el tiempo. Sus calles adoquinadas, bordeadas de casas de ladrillo rojo y modestos jardines, irradiaban la tranquilidad de una vida sencilla. Pero esta tranquilidad también era una trampa. Para muchos, los sueños no crecían allí, se marchitaban, aplastados por la rutina y la costumbre. En este escenario casi inmóvil, Daniel Carter, de 28 años, era una anomalía. Todas las mañanas, antes de que la ciudad despertara del todo, se le veía poniéndose su gastada ropa de trabajo, vaqueros descoloridos, camisa de franela y botas resistentes. Salía de su pequeño apartamento en el último piso de un edificio viejo con la pintura descascarada, listo para afrontar el día. Daniel era techador, repartidor de paquetes, ayudante de taller, trabajos manuales, a menudo ingratos y mal pagados, pero los desempeñaba con admirable seriedad y tenacidad. No tenía un título prestigioso, ni un coche decente, ni casa propia, solo un coche viejo que hacía más ruido que correr, y facturas amontonándose en la mesa de la cocina. Pero lo que nadie vio realmente fue la llama que ardía en su interior, más brillante que la mayoría de las ambiciones reprimidas de Greenville. Una determinación inquebrantable, un sueño claro, construir algo grande, algo que lo sacara de las sombras. Cada noche, tras largas jornadas de trabajo, Daniel regresaba a un pequeño garaje que alquilaba a las afueras de la ciudad, un espacio estrecho y polvoriento, pero para él, un santuario. Allí, solo, pasaba horas ensamblando, programando, soldando y probando un revolucionario sistema de domótica, un proyecto que combinaría tecnología y simplicidad para hacer los hogares más inteligentes y accesibles. Sus manos cansadas manipulaban las placas de circuito con meticulosa precisión, mientras sus ojos cansados escudriñaban la pantalla de una vieja laptop. Las pálidas luces fluorescentes del garaje no eran nada del otro mundo, pero para Daniel, este modesto lugar era la cuna de su futuro. Fue también allí donde encontró la fuerza para continuar, a pesar de las dudas, de las noches de insomnio, de los repetidos fracasos. En ese momento, en esa ciudad donde todo parecía congelado, Daniel también experimentó un amor incipiente con Madison Lane. Ella era todo lo contrario del mundo en el que vivía, elegante, refinada, hija única de un poderoso banquero. Madison provenía de un mundo de galas, viajes y promesas de oro, pero se sintió atraída por Daniel durante un encuentro casual en un café universitario donde él fue a arreglar un enchufe. Lo que la conmovió fue su mirada dulce, ese destello de inteligencia y bondad en sus ojos. Sus ideas, su mundo interior, esa capacidad de soñar en grande a pesar de todo. Al principio, su relación parecía obvia. Íntima, apasionada, casi poética. Madison adoraba su espíritu libre, su pasión contagiosa, esa energía que desafiaba la melancolía imperante. Pero con el tiempo, las diferencias sociales y las presiones del mundo exterior comenzaron a inmiscuirse. Las miradas de desaprobación, los comentarios poco entusiastas y las expectativas familiares pesaban mucho. Madison sintió que tenía que elegir entre el amor y un futuro más seguro, entre este frágil sueño y la estabilidad que le prometía su entorno. Daniel luchó cada día para hacer realidad este sueño. Y fue en esta tensión que su historia empezó a tambalearse. Madison Lane provenía de un mundo de luces brillantes, conversaciones en voz baja y promesas de oro. Desde pequeña, había crecido rodeada de cenas de gala donde los vestidos largos rozaban la alfombra roja, coches de lujo que la llevaban a barrios elegantes y viajes a Europa donde cada ciudad era una escala glamurosa. En este mundo, las apariencias lo eran todo, los nombres de los invitados, la calidad del champán, cada detalle contaba. Era un universo donde el estatus social determinaba el valor de una persona y donde el éxito se medía por el pedigrí y las cuentas bancarias. Al principio, el romance entre Madison y Daniel fue una escapada placentera, un soplo de aire fresco en medio de las asfixiantes convenciones. Pero poco a poco, la realidad de sus diferencias sociales se entrometió en su relación, creando una división invisible pero profunda. Los murmullos y las miradas de desaprobación de quienes rodeaban a Madison se hicieron cada vez más difíciles de soportar. Tu novio es majo, pero no vas a acabar tu vida con un manitas, ¿verdad?, dijo un amigo de la infancia en un brunch elegante. Mereces algo mejor, Maddie. Alguien con un futuro real, no un soñador que se hunde en sus ilusiones, añadió un primo,
en un tono mitad compasivo, mitad sospechoso. Cada consejo no solicitado, cada frase confidencial, le resultaba como una punzada. Madison intentaba no prestar atención, pero el peso de la expectativa se hacía más pesado cada día. En Greenville, Daniel libraba su batalla diaria. Pero para Madison, estos sacrificios se traducían en frustraciones tangibles: la factura de la luz sin pagar, las citas canceladas porque Daniel trabajaba hasta tarde, el viejo coche que se averió justo cuando ella debía salir para una reunión importante. Ella soportó el peso de la brecha entre su vida de ensueño y su realidad. Una gélida tarde de diciembre, mientras la nieve empezaba a cubrir las aceras, se encontraron en su pequeño estudio, cuyas delgadas paredes dejaban entrar el frío y los ruidos de la calle. El aire estaba cargado de palabras no dichas, cansancio y sueños decepcionados. Madison rompió el silencio con voz temblorosa. Daniel, estoy cansado. Te pasas la vida persiguiendo un sueño que nunca se cumple. Quiero una vida de verdad. No una fantasía de garaje, no una promesa que siempre se pospone. Daniel, con la mirada nublada, los ojos rojos por el cansancio y la emoción, la miraba intensamente. Lo entiendo. Pero todo lo que hago es para que tengamos un futuro juntos. Para que nunca tengas que preguntarte si lo lograremos otra vez. Ella apartó la mirada, con la garganta apretada, vacilante. Conocí a alguien. Trabaja con mi padre. Tiene una situación estable. Me comprende. Esta frase fue una puñalada en el corazón de Daniel, que sintió que todo su mundo se tambaleaba. Sin decir palabra, Madison empacó su maleta, recogiendo sus cosas rápidamente, sin mirar atrás. Daniel no intentó retenerla. Sabía que retener a alguien que había decidido irse solo prolongaba el dolor. Antes de que ella cruzara la puerta, él susurró, con voz quebrada pero firme. Ya verás. Un día recordarás lo que dejaste atrás. Ella desapareció en la fría noche, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también una parte del sueño que habían construido juntos. La soledad golpeó a Daniel con toda su fuerza. Tras la salida de Madison, el vacío se instaló en su vida cotidiana, una ausencia gélida que se colaba en sus sueños. Los días se hicieron más largos, monótonos, interrumpidos por noches de insomnio y despertares donde el peso del mundo parecía aún más pesado. Su cuerpo, antes robusto, se debilitó, perdió peso, sus rasgos se hundieron, sus ojos se oscurecieron y se apagaron. Enfermó, una bronquitis crónica, consecuencia de un invierno pasado en su garaje con poca calefacción, donde pasaba las noches trabajando en el frío. La pobreza también llamó a su puerta. Ya no podía pagar el alquiler y fue desalojado de su apartamento. Entonces se refugió en su garaje, el espacio polvoriento y estrecho que le servía de taller, pero que ahora también era su refugio. En un banco viejo y desgastado, entre herramientas y componentes electrónicos, a veces dormía en el suelo. A pesar de este descenso a los infiernos, Daniel nunca se rindió. La ruptura, dolorosa y violenta, se convirtió en su combustible, una fuerza bruta que canalizó hacia su proyecto. Se encerró en su propio mundo, absorto en manuales de programación, foros en línea y videotutoriales. Aprendió a programar sin descanso, refinando cada línea de código y mejorando constantemente su prototipo. También devoró libros sobre negociación, marketing y fundamentos empresariales. Comprendió que su sueño no solo dependería de una idea, sino de su capacidad para venderla. Sin desanimarse, tocó todas las puertas. Inversionistas, incubadoras, pequeñas empresas. Los rechazos llovieron, las puertas se cerraron en las narices de este joven cansado y sucio, pero Daniel persistió. Durante 2 largos años vivía así, en ese garaje, casi sin contacto social, sacrificándolo todo por su visión. Las únicas visitas eran las escasas llamadas de su madre, preocupada pero orgullosa, y las escasas palabras que intercambiaba con un viejo mentor que aún creía en él. Entonces, un día, ocurrió un pequeño milagro. Una startup de Detroit especializada en tecnologías inteligentes finalmente se fijó en su prototipo de casa inteligente. Vieron más allá de las apariencias, en el pasado de Daniel, y le ofrecieron su primer contrato. Este fue el comienzo de un ascenso meteórico. En 5 años, su empresa, a la que llamó CarterTech, se convirtió en un referente clave en tecnología residencial en Estados Unidos. Su software de domótica fue adquirido por una gran empresa californiana por la suma de $27 millones.
Con este éxito, Daniel dejó Greenville y se instaló en San Francisco, el corazón palpitante de la innovación tecnológica. Eligió una casa sobria pero elegante, reflejo de su humildad y valores intactos. Nunca olvidó sus orígenes. Orgulloso de sus raíces, contrató a jóvenes de orígenes modestos, a menudo sin cualificación, para ofrecerles una oportunidad que él mismo había tenido que ganarse. Invirtió en programas escolares en Ohio, financió becas para que otros pudieran continuar su educación y donó cientos de miles de dólares a hogares para jóvenes con problemas. Pero, a pesar de su éxito y generosidad, guardó silencio sobre Madison. Nunca habló de la mujer que lo abandonó, de la mujer que fue su dolor original. Mantuvo este pasado encerrado en lo más profundo de su ser, como un preciado secreto, una herida sana pero intacta que lo había convertido en el hombre en el que se había convertido. Habían pasado 8 años desde aquellos días oscuros en Greenville. Desde que Daniel Carter dejó su pequeño garaje para conquistar el mundo de la tecnología. Esta noche, caminaba por una alfombra roja diferente, la de un gran hotel de lujo en Chicago, una ciudad vibrante y cosmopolita. Invitado como ponente principal a una prestigiosa conferencia filantrópica sobre innovación tecnológica, Daniel fue el centro de atención. En el impecable vestíbulo, bajo relucientes lámparas de araña, firmó autógrafos, respondió preguntas de periodistas e interactuó con inversores. Sin embargo, a pesar de los focos y el bullicio de la conversación, se mantuvo humilde, sonriendo con sencillez y evitando con cuidado dominar el escenario. La gala de clausura estaba en pleno apogeo en un amplio salón adornado con cortinas rojas y orquídeas blancas. Mesas elegantemente dispuestas recibieron a los invitados, vestidos con sus mejores galas, desde emprendedores hasta filántropos, todos reunidos para celebrar los éxitos y recaudar fondos para causas sociales. Daniel conversaba tranquilamente con un grupo de inversores, discutiendo proyectos e innovaciones futuras, cuando, inesperadamente, una joven camarera se acercó discretamente con una bandeja de plata y copas de champán. Dudó un momento y luego le entregó una copa. Sus miradas se cruzaron. De repente se puso pálida, sus dedos temblaron imperceptiblemente. Daniel. El hombre levantó la vista, el tiempo pareció ralentizarse. El reconocimiento fue inmediato, casi doloroso. Buenas noches, Madison. Dijo con calma, sin mostrar ningún resentimiento. Ya no era la joven elegante y despreocupada que había conocido. Más delgada, cansada, con ojeras. Su uniforme blanco y negro, adornado con un prendedor con el nombre de la agencia anfitriona, delataba una vida muy distinta a la que alguna vez había soñado. Pero Daniel no la juzgó. Eres famoso ahora. Todo el mundo habla de Carter Tech, susurró, su voz frágil. ¿Y tú? Preguntó suavemente. Ella bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Divorciada. 2 hijos. La pareja ideal que había elegido me abandonó 2 años después de casarnos, un silencio cargado de pesar. Mi familia se declaró en bancarrota. Tuve que trabajar para pagar la atención médica de mi madre enferma. Sus palabras salieron disparadas, llenas de dolorosa sinceridad. Cometí errores. Te dejé por las razones equivocadas. Se hizo un silencio, roto solo por el murmullo lejano de un piano. Daniel la miró, sin enojo ni reproche, solo con profunda comprensión. Me dejaste porque era pobre. Hoy soy rico. ¿Pero sabes qué? El mayor cambio no es el dinero. Es lo que he aprendido a valorar. Colocó suavemente su vaso de nuevo en la bandeja, sus ojos brillaban con una sinceridad tranquilizadora. En aquel entonces, no creías en mí. De verdad que no, y sin ese dolor, quizá nunca habría llegado tan lejos. Así que, gracias. Una sonrisa tierna y sincera iluminó su rostro. Luego, sin decir nada más, se alejó, desapareciendo entre la multitud, dejando a Madison sola con sus pensamientos y arrepentimientos. Daniel continuó construyendo su imperio sin descanso. A pesar de la creciente fortuna y el reconocimiento que lo acompañaban, se mantuvo excepcionalmente humilde. Nunca olvidó sus orígenes ni los obstáculos que había superado. Fiel a sus valores, se dedicó con orgullo a contribuir a su comunidad, becas para jóvenes talentos, formación para personas excluidas del sistema e inversión personal en proyectos sociales. En este ascenso, también encontró el amor, un amor diferente, profundo y sincero.
Una mujer que, mucho antes de que su cuenta bancaria se llenara, había creído en él. Una compañera que compartía su visión, su compromiso y su humildad. Juntos, construyeron un hogar cálido, cimentado en la confianza y el respeto, lejos de los juicios del pasado. Para Madison la vida le había reservado un camino más tumultuoso. Permaneciendo en Chicago intentó rehacer su vida. Con valentía, retomó sus estudios en línea, buscando reinventarse. Compaginaba sus responsabilidades como madre soltera, un trabajo modesto y los sueños que había dejado de lado. De vez en cuando, veía a Daniel en televisión, en entrevistas, discursos inspiradores o reportajes sobre su labor filantrópica. Cada vez, se le hacía un nudo en la garganta. Comprendió entonces, con un dolor sordo y una lucidez cruel, que el hombre al que había dejado ir nunca había sido pobre en el sentido más profundo. No, había sido, en construcción, un hombre construyendo su futuro, un futuro que ella no había conocido ni querido esperar. En el silencio de su arrepentimiento, Madison aprendió que algunas oportunidades, una vez que se van, nunca regresan.